En el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, mantuvo reuniones con el presidente de la Asamblea General, Csaba Kőrösi, y con el subsecretario para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la Secretaría de la ONU, Miroslav Henka. El secretario Carmona manifestó al subsecretario Henka el renovado interés de la Argentina en la misión de buenos oficios del secretario general para acercar a las partes en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas, y reiteró la voluntad del gobierno argentino de colaborar con dichos esfuerzos a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva de la controversia de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. El secretario de Malvinas informó a sus interlocutores sobre el reciente despliegue de personal de las denominadas Fuerzas Armadas de Kosovo, que contraviene las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la cuestión de las Islas Malvinas, así como el carácter del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación. Al respecto, el secretario hizo entrega de copia de la nota del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, en la que se manifiesta el rechazo del gobierno argentino a dicho despliegue en territorio argentino ilegalmente ocupado por el Reino Unido. La nota ha sido circulada como documento oficial de la Asamblea General como documento A-77-701, https://undocs.org/es/a-77-701. En todos estos encuentros se remarcó la necesidad de que el Reino Unido se avenga a cumplir con las obligaciones del derecho internacional, en particular con la obligación de resolver la controversia de soberanía con la Argentina por medios pacíficos. Carmona estuvo acompañado por la representante permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas, María del Carmen Skef. Durante su visita a la sede de las Naciones Unidas, el secretario Carmona mantuvo asimismo reuniones con representantes de otros Estados miembros a efectos de consolidar el amplio apoyo internacional a una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas, y de dialogar sobre otros temas de su competencia.